acaban de sintonizarnos. Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Muchas gracias, Nancy. Ahorita en la oración lo comentamos. Muchas gracias. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados hermanos, con al que he titulado Diferencia. Y bueno, quiero hacer una serie de observaciones, comentarios que he recibido en estos tiempos cuando alguien se acerca a mí y de repente me dice, mi vida ha cambiado completamente. Ahora miro al mundo con unos ojos diferentes. Siento amor por todos y una paz interior que nunca imaginé podría existir. A lo mejor te reflejas en ese comentario. Otro, había estado viviendo en un agujero oscuro, llevaba un gran peso sobre mis hombros. Ahora esa carga se ha ido y estoy lleno de mucha esperanza, gozo, entusiasmo y amor. Y todo lo que quiero hacer es servir a Cristo donde Él me diga. A lo mejor ese es el que te queda a ti. Siento como que he encontrado el amor y he conquistado la muerte. Todo en un solo día. A lo mejor es para ti ese, ¿no? O es así como te describes. En las entrevistas que de repente se generan en el día a día con cada uno de ustedes, con los hermanos que llegan a los pies de Cristo en estas fechas, en estos últimos tiempos, que han llegado a la fe en Cristo Jesús, la pregunta que normalmente les hago, ¿qué diferencia ha hecho o marcado Jesús en tu vida? Y esa es la diferencia, ¿eh? ¿Qué diferencia ha hecho en ti? Las respuestas que acabo de citar o mencionar anteriormente son genuinas y muy típicas. La gran mayoría de la gente normalmente contesta de esa manera. ¿Por qué? Obviamente porque la diferencia que Jesús hace es descomunal, es eterna y es imposible muchas ocasiones de comprender plenamente. De repente no sabemos qué es lo que nos pasó, ¿verdad? Pero empezamos a experimentar mucho amor, empezamos a experimentar una paz interior muy real, empezamos a desear servir a nuestros prójimos, empezamos a desear servir a Dios y hace una diferencia grandísima el hecho de que hayamos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del Salmo número 110, del versículo 1 al 7, cómo el rey David se expresa para que nosotros ahora podamos reconocer el perdón permanente de Dios. Y eso es también parte de la gran diferencia que vivimos ustedes y yo. Cito el Salmo número 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Jesús hizo posible el perdón a través de su perfecto y único sacrificio por nuestros pecados. Él estaba excepcionalmente calificado para hacerlo como el Rey de Reyes, como el gran sumo sacerdote. Él era el único que verdaderamente cumplía con esas características, con todas las características cabales de poder ser llamado el Rey de Reyes y el gran sumo sacerdote. Jesús vio claramente que este salmo soberano de David se refería a él mismo, a Jesucristo mismo. Y eso lo podemos constatar en Mateo del capítulo 22 de los versículos 42 al 45 que ya hemos estudiado, y en Lucas 20 del 42 al 44 que vamos a estudiar en otro momento. Y este es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, mis amados. Del tipo del Antiguo Testamento se vino a hacer al antitipo del Nuevo Testamento.
Y en este salmo se unen dos líneas de la profecía del Antiguo Testamento. Primero, Rey de Reyes y después Gran Sumo Sacerdote. En el versículo 5 del Salmo 110 se nos da claramente la enseñanza de que aunque se trata de un rey humano, apunta hacia un rey divino que será rey sobre todos los reyes. Y por eso se le considera el Rey de Reyes. En Apocalipsis se nos narra que él va a llevar en el muslo derecho el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y justamente así se lo declara a nuestro Señor Jesucristo. Y también en este pasaje del Salmo 110 se nos hace la observación de que Él es el gran sumo sacerdote. De hecho, también el escritor de la carta a los Hebreos cita este salmo como una referencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, del versículo 17 al 22. Y lo voy a citar lo voy a leer para ustedes, para que tengamos bien claro este punto, mis amados. Hebreos 7, del versículo 17 al 22, dice la palabra de Dios. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdote, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nos damos cuenta cómo hace una referencia directa al Salmo 110, versículo 4. Y ni siquiera ni Melquisedec ni Jesús eran levitas, pero ambos eran sacerdotes, mis amados. No por su ascendencia, sino sobre la base del poder de una vida indestructible, según lo que acabamos de leer en Hebreos 7:16. Entonces, allí, mientras que los sacerdotes del Antiguo Testamento, déjenme leer el Hebreos 7:16 para ustedes. Ya lo había cerrado. Dice la palabra de Dios nuevamente. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Mientras que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran temporales, obviamente nacían, se desarrollaban como seres humanos, eran llamados al sacerdocio y después morían. En contraste de esto, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es permanente. De hecho, en Hebreos 7:27, lo voy a citar, dice la palabra de Dios, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. De hecho, volvemos a citar el Salmo 110, versículo 4, que nos hace la referencia de que Él es sacerdote para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Resulta que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, para que el sacerdote o el sumo sacerdote de aquel momento pudiera entrar al lugar santísimo, él tenía que hacer un rito de purificación, de lavamiento, tenía que ofrecer sacrificio y holocausto, primeramente por su persona. ¿Por qué? Porque obviamente ese sacerdote había pecado. Era un hombre común y corriente como tú y como yo, que normalmente tenía fallos, tenía hierros, y por lo tanto primeramente tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo para buscar el perdón de Dios y posteriormente ofrecer sacrificio por el pueblo para que también Dios perdonara el pecado del pueblo. Una vez hecho ese ritual, él podía ingresar hacia el lugar santísimo. Y si Dios no había perdonado su pecado porque el rito de purificación no hubiera sido el correcto, porque hubiera pasado por alto alguna situación,
En automático ese hombre, como no había sido perdonado, llevaba pecado al lugar santísimo y por lo tanto ahí caía fulminado, muerto en ese instante y tenía que ser jalado por una cuerda porque obviamente si él que se supone que iba en una condición de limpieza, de perdón, había muerto por no haber sido perdonado, pues cualquier otra persona que se atreviera a tocarlo también iba a caer muerta. Por lo tanto, era jalado de una cuerda que le ataban en el tobillo. No asimismo nuestro Señor Jesucristo. Él ofreció el perfecto sacrificio. Él no ni siquiera necesitó ofrecer sacrificio por sí mismo, como el sumo sacerdote humano, sino que él, como nunca cometió pecado, como siempre fue perfecto, él solamente se ofreció a sí mismo como el perfecto sacrificio para el perdón del pecado de todos y cada uno de nosotros. Y lo hizo de una vez y para siempre. Es por eso que nosotros lo único que tenemos que hacer es recordar o hacer en memoria la observación de la cena del Señor. No estar tratando de hacer que cada vez que nos reunamos a generar la cena del Señor, tratemos de volver a hacer el sacrificio como para indicar que el sacrificio que hizo Jesucristo no fue suficiente y que cada vez se tuviera que hacer un sacrificio nuevo. Esto se genera en la religión tradicional de México a través de lo que ellos conocen como el proceso de la transubstanciación, en donde en cada homilía, ¿verdad? Presentan nuevamente la acción como que se tiene que renovar el sacrificio o rehacer el sacrificio de Jesucristo, porque consideran que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue perfecto. Y por lo tanto, cada homilía, cada vez que se reúnen, generan esa liturgia, esa doctrina de la transubstanciación y pretenden que la hostia y el vino verdaderamente se conviertan en la sangre y la carne de Jesucristo. Nosotros tenemos por entendido lo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Son elementos que utilizamos solamente para hacer memoria de lo que sucedió en la cruz del Calvario y reconocer y hacer memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que esos elementos ni se convierten en la carne de Cristo, mucho menos en la sangre de Cristo, que tendría que volver a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. No, nosotros entendemos perfectamente bien que ese proceso fue y nunca más se va a tener que volver a repetir porque fue el sacrificio perfecto, hecho por el gran sumo sacerdote que fue nuestro Señor Jesucristo y que es, porque como les comento, su sacerdocio es eterno. Y tenemos que darle gracias al Rey Jesús, amén, por haber hecho el único y perfecto sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados y nuestra vida pueda ser completamente transformada. Y esa es la diferencia, mis amados, que ahora ustedes y yo tenemos el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestra vida y la transformación de nuestra vida a través del perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace diferentes. Eso es lo que marca la diferencia para nosotros. Amén. Vamos a leer de Efesios 2, versículos del 1 al 22, y vamos a ver cómo la diferencia que se marca ahora es que tú y yo somos salvos por gracia, no por nuestras obras, no por lo que podamos hacer, no por nuestros méritos, sino por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos que Él alcanzó en la cruz del Calvario y que ahora nos han sido imputados, nos han sido dados. Y esa es la diferencia también, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Éramos, voy a volver a recalcar, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora hay una diferencia. Tú y yo ya no tenemos que ser iracundos. Amén. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ay, Padre. Gracias, Señor. Bendita palabra, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cuál es el tratamiento que Dios ha dado a nuestras vidas ahora en Cristo? Es una bendición el poder leer siquiera esta palabra, escuchar la voz de Dios en esta bendita palabra. Y mayor bendición es cuando la comprendemos, cuando la hacemos nuestra. Paz, por ejemplo, es una palabra que resume todas las bendiciones que Jesús trae a nuestras vidas. Cristo vino y proclamó la posibilidad de paz para todos. Lo leímos en el versículo 17. ¿Y por qué paz es una palabra que resume todas las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas a través de Jesucristo? ¿De qué te serviría o de qué te ha servido el hecho de que Dios te bendiga abundantemente en riqueza si no tienes paz en tu corazón? Si la misma condición de tu riqueza te lleva a tener angustia porque te roben, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener una gran salud si no tienes paz en tu corazón? ¿De qué te sirve tener un matrimonio, entre comillas, estable si no hay paz en tu corazón? ¿De qué te sirve tener belleza física, fortaleza, si no hay paz en tu corazón? Por eso se resume, ¿verdad? Esta palabra resume todas las bendiciones que Dios trae, porque cuando hay paz en tu corazón, todo lo demás viene a verse de la manera correcta y observas que la bendición de Dios llegó a tu vida porque hay paz en tu corazón, y cuando hay paz en tu corazón, tú puedes visualizar todo lo demás. Por ejemplo, cuando un soldado y sobre todo un francotirador
puede tener muy buena puntería, puede tener un excelente ejercicio, lo pudieron haber adiestrado muy bien, pero si el tipo no tiene paz en su mente, lo estoy llevando al término humano, si el tipo no tiene paz en su mente, en el momento en que va a hacer un disparo a larga distancia y está pensando en otras cosas porque no hay paz, desgraciadamente va a fallar, no va a dar en el blanco. Y es lo que nos pasa a nosotros ahora en el ámbito espiritual cuando nuestro corazón no está en paz. Y muchas ocasiones fallamos porque nuestro corazón está en otras cosas menos enfocado en dar en el blanco. ¿Quién es nuestro blanco? Jesucristo. Y por eso fallamos y por eso erramos en el tiro que viene a ser propiamente la palabra pecar. Y ahí es a donde las cosas se ponen críticas, ¿verdad? Entonces, cuando hay paz en nuestro corazón, nos enfocamos correctamente, recibimos la bendición de Dios, verdaderamente la aceptamos, verdaderamente declaramos que viene de parte de Dios y le damos la gloria a Dios y estamos en el canal correcto. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él ahora está sentado a la diestra de Dios, como se profetizó ahí en el Salmo 110 que leímos en el versículo 1, ¿verdad? Estar sentado implica la acción de descanso y paz. ¿Ah? Ahora tú y yo hemos muerto con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitado con Él. Y ahora estamos sentados con Él en los reinos celestiales, así como lo dice el versículo 6 de Efesios 2 que acabamos de leer. Como lo discutíamos el devocional pasado, ¿cómo puede ser que tú y yo estemos ahora ya sentados en los lugares, en los reinos celestiales, eh, ya si estamos todavía aquí en la tierra, pasando por muchas situaciones? Recuerden que Dios ya nos vio y ya nos ve así. Él ya nos está contemplando de esa manera y por eso Él dice que ahora tú y yo estamos sentados junto con Cristo Jesús en esos lugares celestiales. Amén. Y como está sentado, describimos que la palabra sentado implica descanso y paz. Eso es lo que Dios quiere traer a tu vida. Tú puedes disfrutar de su paz y puedes disfrutar del descanso que conlleva el venir a los pies de Cristo, ¿verdad? El estar sentado junto a nuestro Señor mientras seguimos con nuestra vida cotidiana, mis amados. No necesitamos morir a esta vida para experimentar la paz y el descanso en Cristo Jesús, esa paz verdadera. Recuerden que la vida eterna inicia desde el momento en que empezamos a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Por lo tanto, ustedes y yo ya tenemos que estar disfrutando de la eternidad. Debemos ya estar disfrutando de la paz y el descanso que Jesucristo nos ofrece por estar sentados en esos lugares celestiales junto con Él. Pablo describe la vida sin Cristo en estos términos. Si tú y yo no estamos en Cristo, si alguien está sin Cristo, pues simplemente está muerto en sus transgresiones, en sus pecados, en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios en el versículo 1. Y todavía está siguiendo los poderes de este mundo, la corriente de este mundo. En el versículo 2 así lo dice. El versículo 3 declara que esa gente que está sin Cristo está impulsado por los deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y sus propios propósitos. Está hecho objeto de la ira, todavía de esa ira que lleva a pecar. En el versículo 12 nos dice que obviamente estar separado de Cristo. En el versículo 11 nos declara que antes estábamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios. No podíamos percibir la gloria de Dios, la manifestación plena de Dios en nuestras vidas. El versículo 12 en la parte B dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Una persona que está sin Cristo no sabe ni siquiera que hay un pacto en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto tendría la oportunidad de la redención y vida eterna. Pero si no conoce, pues está ajeno completamente a ese pacto y no se acoge a ese pacto. Voy a poner un ejemplo.
¿Saben ustedes que hay muchísimos, eh, eh, ¿cómo se le llama? Muchas cosas que el gobierno da para ciertos sectores de la población y de alguna manera quien se entera de esas dádivas, pues va y se acoge a esa condición, lleva su credencial de lector, demuestra que es parte del grupo de personas que van a ser beneficiadas por esa partida presupuestal y reciben, ¿verdad? Un beneficio, ya sea económico, ya sea rublos, ajá, gracias Pepe, ya sea programas sociales, tarjeta rosa de adultos mayores, gracias, gloria a Dios, gracias Clau, y se acogen a esa condición. Pero ¿qué pasa de la gente que está ignorante de eso? Pues simplemente ni siquiera sabe que hay ese tipo de beneficios sociales y, y deja pasar el tiempo y deja pasar esos beneficios. Entonces, ¿qué sucede cuando se entera uno? Pues lo primero que hacen es tratar de ir y adherirse a ese tipo de beneficios, de situaciones de beneficencia social y obtendrán los beneficios propios. Cuando tú y yo nos enteramos de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y lo declaramos con fe y por fe, pues obviamente nos hicimos parte del pacto, de la promesa, ¿verdad? En Cristo Jesús, el pacto de su sangre. Y ahora tenemos los beneficios. Pero hay gente que ni siquiera conoce eso. Y es por eso que tú y yo tenemos que llevar lo que mucha gente vive, es vivir sin esperanza cuando está sin Cristo. Y ahora tú y yo tenemos que llevar esa esperanza. Amén. En el versículo 12 también nos hace la observación de que viven sin Dios en el mundo. En el versículo 13 dice que viven lejos. En el versículo 14 dice que viven separados por el mundo de enemistad. Y por último, en el versículo 19 dice que viven extraños y extranjeros al reino de Dios, obviamente porque no lo conocen. Entonces, Pablo describe la diferencia que Jesús hace o marca en estos términos contrastantes. Por ejemplo, sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Con Cristo ahora, Dios nos resucitó. Si estábamos muertos, el contraste es, ahora están resucitados. Amén. Sin Cristo, ¿verdad? Estábamos siguiendo los poderes de este mundo. Estábamos en una condición crítica. Ahora, con Cristo estamos sentados con Él en las regiones celestes. Con Cristo ahora somos la obra maestra de Dios, lo dice el versículo 10. También dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que tú y yo anduviésemos en esas obras. Antes hacíamos nuestras obras, ¿verdad? Y eran obras de maldad, normalmente. En el versículo 13 nos dice que ahora hemos sido acercados mediante la sangre de Cristo al Dios Todopoderoso. En el versículo 16 dice que nos ha reconciliado con Dios mediante la cruz del Calvario. En el versículo 18 dice que ahora tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu cuando vivimos en Cristo. En el versículo 19 dice que ahora hemos convertido en conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y por último, en el versículo 22 dice que ahora nosotros somos morada de Dios por su espíritu. ¿Se dan cuenta qué contraste tan grande? ¿Se dan cuenta qué diferencia es la que vivimos con Cristo que sin Cristo? El contraste no podría ser mayor entre la alienación anterior, la alienación que tenemos de nosotros mismos con Dios, y no podría ser mayor la paz y la reconciliación que Jesucristo trae a nuestras vidas. En Jesús, es Jesús, perdón, quien marca la diferencia. Ahora recibimos vida con Cristo. Somos resucitados con Cristo. Hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo. En Cristo Jesús hemos sido acercados al Padre. Y es a través de Jesús como tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu.
Jesucristo mismo se ha convertido ahora en la piedra angular del nuevo templo, de la iglesia. Y tú y yo somos esas piedras vivas que venimos a hacer nuestro aporte a la edificación de la iglesia. Amén. ¿Se dan cuenta qué importante es observar la diferencia de estar sin Cristo y estar con Cristo? Ahora tenemos un valor inimaginable, hermanos. Imagínense ser las piedras vivas que construyen propiamente el templo de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta qué importante es comprender todo esto? Ahora, el único mandato que Pablo da en este pasaje es simplemente recordar esta acción que Jesús trae a tu vida y recordarlo constantemente, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios está haciendo ya en tu vida, esa transformación que has vivido. Y por eso inicié con ese tipo de declaraciones. ¿Qué podrías decir tú en este momento para señalar la diferencia entre cómo vivías sin Cristo y cómo vives ahora con Cristo? ¿Qué podrías decir tú? ¿Es algo asombroso? Ahora puedes verdaderamente empezar a experimentar la paz que solamente Dios trae a través de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora has empezado a caminar por las buenas obras que Dios preparó de antemano para tu vida. Sí hay una diferencia grande, ¿verdad? Jesucristo se ha venido a conformar como el parteaguas de nuestras vidas. Y no solo de tu vida, no solo de mi vida. De hecho, Jesucristo es el parteaguas de la humanidad, al grado de que, como lo he expresado en algunos otros devocionales, yo fui testigo eh, ocular de una cultura oriental que normalmente estaba muy cerrada y que utilizaba la declaración del año del mono, el año del tigre, el año del caballo. Ahora tienen la referencia clara de que vivimos en el año 2020 después de Cristo. Y toda la humanidad, sin excepción, ahora hace una referencia clara de lo que fue antes de Cristo y después de Cristo. O sea, Jesucristo viene a ser el parteaguas de la humanidad y el parteaguas de nuestras vidas. Tú y yo éramos antes una persona antes, diferente completamente antes de Cristo, y tú y yo ahora somos una persona completamente renovada y transformada después de Cristo, por el poder de Dios, por su gran amor. Amén. Con mucha frecuencia podemos olvidar que ser cristianos consiste en lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos quedamos atrapados en aquello que nosotros estamos haciendo. Desgraciadamente, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, todavía de repente hay resabios de, entre comillas, autosuficiencias o de la búsqueda de la emancipación o de el hecho de querer ser independientes de Dios. Y eso es porque desgraciadamente cuando nos empezamos a alejar de la palabra, cuando nos empezamos a alejar de Jesucristo, pues el enemigo toma ventaja. Y desgraciadamente cuando él toma ventaja, empieza a tener una influencia muy grande en nuestras vidas para hacer lo que no nos conviene, para empezar a olvidar lo que Dios hace, para empezar a dejar de declarar que la gracia de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y empezamos a dejar de glorificar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Pablo nos dice, no lo olviden, recuerden constantemente esto. Este pasaje nos ayuda a detenernos en este momento. Es una reflexión que tenemos que hacer, amados. Detengamos en este momento nuestra vida un momentito y hagamos una reflexión. Recordemos y demos gracias a Dios por el increíble Salvador que envió a la tierra a hacer que nuestras vidas pudieran venir a ser transformadas por su gran amor. Y darle gracias por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que ha hecho por ti. Detente un momento, haz ese ejercicio de vez en cuando.
Últimamente lo hemos estado ejercitando, ¿verdad? Recordando constantemente. Cada devocional normalmente nos lleva a hacer una reflexión de todo lo que Dios hace por nosotros. Y es loable, es gratificante el hecho de que tú y yo podamos siempre recordar qué Dios ha hecho por nuestras vidas, de dónde el Señor nos sacó y a dónde Dios nos va a llevar y hacia dónde estamos caminando en el Señor. Amén. Entonces, hay que darle gracias a Dios por su gran amor, por cada uno de nosotros. Dile gracias, Padre, por el gran amor que has desplegado por mí, por el gran amor que sientes por mí. Gracias por la completa transformación que estás trayendo a mi vida. Sé que muchos de nosotros todavía estamos batallando en algunas áreas de nuestra vida, pero quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Tan es así que ahora ya somos puntuales, ¿verdad? Estamos cambiando, estamos viviendo un tiempo de edificación, un tiempo de enseñanza para la gloria de Dios, un tiempo en el que nosotros estamos verdaderamente experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo les animo a que continúen de esa manera, que continúen en esa carrera, que no desmayen, que seamos capaces de completar la carrera y llegar a la meta. Y de esa manera vamos a ver que la perseverancia va a traer frutos. Amén. No es por nuestras obras, como bien lo dice la palabra de Dios, es por la gracia de Dios, pero ahora el Señor nos ha llamado a tener una vida de abundancia. Y dentro de la vida de abundancia también está la palabra perseverancia. Y tú y yo tenemos que ser perseverantes en el Señor. No desmayemos, no desmayemos en el Señor. A su tiempo segaremos. Amén. Y entonces, esto nos lleva por último a entender el propósito y el significado de la diferencia, ¿verdad? La Biblia es una larga invitación para venir a Dios. Comienza con el llamado de Dios, ¿verdad? Y termina con la invitación del Espíritu Santo y la novia que dicen, ven, Señor Jesús. Amén. Esa es la realidad. Jesús a menudo invita a la gente, vengan a mí, constantemente. Nos invita al banquete de bodas. Vengan a mí y beban de esta agua de vida eterna, ¿verdad? De la cual nunca más volverán a tener sed, dice el Señor. Entonces, Dios siempre te va a estar enviando las invitaciones para que vengas a su regazo, a su encuentro. Por ejemplo, alguien tiene sed, ¿qué nos dice? Venga y beba. Esa es la gran diferencia, mis amados, que ahora en Cristo Jesús tenemos la bendición a nuestro alcance. Es la gran diferencia que ahora tenemos al conocer a ese Dios todopoderoso, porque tenemos sus bendiciones a nuestro alcance. Que también dice, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, lo que quieran, todo es gratis, dice el Señor. ¿Verdad? La invitación es urgente y es universal. Es una invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros. Y ustedes y yo podemos ver 4 razones por las cuales debemos venir siempre a Él, acudir a su llamado, venir a sus pies. Primero, Jesús solamente es Él quien puede satisfacer el hambre en tu corazón. Sin Jesús tenemos sed, mis amados. Trabajamos por lo que no satisface. Nos afanamos, nos empeñamos y al final del día no tenemos satisfacción, aunque hayamos obtenido mucho. Entonces, fíjense bien, también tenemos el amor y la misericordia de Jesús, que son grandes. Obvio, el arrepentimiento es necesario para gozar completamente de la presencia de Dios, apartarnos del pecado. La palabra de Dios nos indica que el malvado abandone su camino y el perverso abandone sus pensamientos de maldad. Entonces, nosotros tenemos que vivir esa condición.
El arrepentimiento también implica volvernos a Dios, y es la realidad. Otro punto es que Jesús es el transformador de la vida. Es el único que verdaderamente puede transformar nuestra vida. Entonces, tú y yo tenemos que venir a la condición de vivir en Cristo Jesús nuestra metamorfosis, del griego metanoia, cambio. Y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? La Biblia no es solo la historia de la raza humana, sino que es la historia de toda la creación, en donde la raza humana juega un papel central y crucial. Y que cuando nos adherimos a Cristo, cuando venimos en pos de Cristo, venimos a vivir cambios radicales en nuestra vida para hacer lo que fuimos creados, para lo que fuimos creados, para lo que verdaderamente nacimos. Y es solamente es así. Porque si no, pues así como la raza humana juega un papel central y crucial en la historia de la creación, nos damos cuenta de que cuando estamos sin Cristo, destruimos. Sin Cristo, ¿cómo hemos llevado este mundo? Prácticamente a la destrucción, mis amados. Pero en Cristo empezamos a tener una diferencia en la vida. Empezamos a ser responsables, empezamos a tener un propósito, empezamos a caminar por las buenas obras, no somos ventajosos, ¿verdad? Nos evita hasta el consumismo extremo. Y esto es porque, como último punto, Jesús tiene un propósito para tu vida. Las bendiciones de Dios nunca fueron pensadas para ser disfrutadas de forma egoísta, ¿no? Debemos transmitir nuestras bendiciones a otras personas. No podemos ofrecer a otros lo que no hemos recibido, pero cuando hemos recibido y estamos ya disfrutando de la bendición de Dios, debemos aprender a pasarla a otros. Y así como Pablo dice, tú eres la obra maestra de Dios, tú, Él te creó de nuevo en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él te creó de nuevo para que puedas hacer las buenas obras que Él mismo planeó para ti desde hace muchísimo tiempo. Efesios 2:10 lo he vuelto a repetir. Por lo tanto, tu vida tiene un propósito. Tu historia es importante. Tus sueños cuentan. Tu voz importa. Naciste para tener un gran impacto en la creación de Dios. Un impacto eterno. Lo que tú hagas aquí, en este mundo, para la gloria de Dios va a traer un impacto eterno. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a transformación a otras personas, a otras vidas. Porque aprendemos a dar de gracia lo que estamos recibiendo de gracia. Y esto viene a redundar en un impacto eterno. Amén. No es solamente que puedas darle una dádiva, que puedas darle una limosna a alguien y que le puedas solucionar el momento. No. Cuando oramos, mis amados hermanos, oramos para un impacto eterno. Cuando llevamos la palabra de Dios, lo hacemos porque va a haber un impacto eterno. Amén. Entonces, hay que darle gracias a Dios por último, porque nos invita a venir a Él constantemente, a sentir la diferencia de vivir sin Cristo y vivir con Cristo. Nos invita a beber del agua de la vida. Amén. Darle gracias por la enorme diferencia que hace y marca en nuestras vidas y que es desde ahora hasta la eternidad, por siempre y para siempre. ¿Cómo la ven? Un tema interesante, ¿verdad? Para la gloria de Dios. El Señor sigue hablando a nuestras vidas, sigamos poniendo atención, dejemos que nuestro espíritu se siga nutriendo, mis amados hermanos, y vamos a ver cómo el Señor nos va a seguir transformando y nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es el tema del día de hoy. Gracias.